Y nos encontramos nuevamente hoy con el abogado el doctor Giuliano Rola, porque durante la semana pasada, fines de la semana pasada, comenzaron a manifestarse diferentes adolescentes o jóvenes adultos en las redes sociales a raíz de que habían sido notificados de que, específicamente por sus allegados, por sus amigos, de que estaban siendo medidos en una encuesta partidaria para saber cómo se posicionaba la intención de voto, su imagen pública, ante diferentes grupos sociales. Lógicamente esto despertó un sinfín de comentarios negativos, inclusive los mismos adolescentes salieron en las redes sociales a manifestar de que ellos no participaban políticamente en ningún grupo en este preciso momento de su vida, y localizamos a Giuliano, que nos va a explicar en qué puede llegar a generar un daño o cómo se puede actuar legalmente sobre estas encuestas y estas mediciones que recaen sobre personas sin ser consultadas previamente si pueden o no ser medidas. Giuliano, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, bueno, cuando lo vean esta nota. Sí, así es, cuando vos me consultaste, en estos casos cuando se utilizan datos, que son datos personales, sin el consentimiento de la persona que se ve afectada, hay unos mecanismos, hay una ley que protege, la misma Constitución en el artículo 43, y hay una ley de protección de datos personales, donde se establecen mecanismos y los derechos que tienen las personas para poder proteger esos datos. En estos casos, este caso quizás yo busqué un poco de alguna noticia o alguna jurisprudencia o algún antecedente. No ha habido antecedentes en cuanto a se hayan iniciado acciones respecto a encuestadoras, ya sea políticas o de otro tipo de encuestas, pero sí siempre está la opción de poder ejercer ese derecho de la protección, de proteger esos derechos personales, esos datos personales, que son el documento, el DNI, los datos, el apellido y nombre, estado civil, condición tributaria, condición lo que fuese. Generalmente lo que te habilita la ley es como un último recurso en la justicia, es una habeas data, que es parecido al amparo, es una medida urgente que se hace para proteger los datos. La mayoría de los casos donde se hacen habeas data son para suprimir o modificar o rectificar información que está errónea o información falsa respecto a una persona. Este caso también podría ser. Generalmente ahora estuve investigando y hay mecanismos anteriores a la habeas data, hay un mecanismo, una dirección la Dirección, lo tengo anotado, Nacional de Protección de Datos Personales, donde se hace un previo reclamo para intimar a esa empresa a que rectifique o que suprima esos datos que o uno no está de acuerdo o que son erróneos. La ley habla también del consentimiento como algo clave para la publicación de los datos personales. Es bastante controvertido porque en principio el consentimiento debe ser expreso, por escrito, debe estar claro el consentimiento de la persona que autoriza a la empresa o a la otra persona o quien fuese a usar ese dato personal de uno. Cuando no está ese consentimiento, en principio no sería válido y se podría atacar o hacer una medida que sea necesaria. El tema es que hay algunos 2 o 3 puntos dentro de la ley donde establece que el consentimiento en algunos casos no sería necesario, que sea por escrito ni que sea expreso, y uno de los casos es cuando solamente sea un listado de nombres, por ejemplo, que solamente haya el DNI, el nombre y apellido, o la condición tributaria, y el domicilio. En esos casos no sería expresamente requerido el consentimiento. O cuando sea un funcionario político, un funcionario público, en donde ya el dato está en cualquier, ya sea portal o documentación que se encuentra, digamos, abierto a todo el público. En esos casos no se requiere consentimiento. El tema es que este caso, al haber sido una encuesta política o relacionada a la política, hay que ver cómo se interpreta, porque desde mi punto de vista sería un dato sensible lo que se estaría divulgando y ya no un dato personal más, como es el apellido y nombre, que lo podemos encontrar en internet, o el tweet que se puede encontrar en internet. La sensibilidad está plasmada a la relación de la persona con un espacio político particular en donde se le puede ejercer por esa acción algún tipo de discriminación o de hecho violento hacia la persona por formar parte aparentemente de un espacio político. La sensibilidad viene, o sea, ¿a qué se le denomina dato sensible? Se le denomina al dato que revela
o la ideología política, o la posición política, o la ideología sexual, posición sexual, étnica, religiosa. Eso es dato sensible. Cuando uno se ve afectado que ese dato que no quiere relevar, porque es un dato sensible, ya no es un mero dato de condición tributaria o nombre y apellido, cuando ese dato uno siente que ya se vio perjudicado, de la manera que sea, ahí sí se puede encaminar por algún reclamo. Bien, perfecto. ¿Y sobre qué recae? ¿Cuáles son las acciones específicas que le pueden recaer a la empresa, a la persona o al grupo que midió a estas personas específicamente? Principalmente supongo que primero se les va a pedir retractarse o suprimir la información, pero posteriormente, ¿qué puede llegar a sucederle a la empresa? Sí, lo primero que se debería hacer es este reclamo en esta dirección nacional o una vía datas para suprimir esa información o rectificarla o modificarla, como primer paso. Y en un segundo paso habría que analizar, la ley en un momento habla, la de protección de datos, a un posible daño. Eso habría que ir al campo ya de daños y perjuicios y analizarlos de ese lado, qué acción podría ser viable si uno se vio dañado en lo que fuese, en la honra, en la imagen. Eso ya iría por otro camino, no por la ley de datos personales. Sería complementaria esa ley, pero iríamos ya por otro campo que es lo civil para un reclamo patrimonial si es que hubo un daño o una afectación en la persona. Bien. Y esto en términos económicos, ¿cuáles son los montos a los que se puede inclusive llegar por un daño de este estilo? La cuantificación del daño es muy relativa, porque uno puede creer que el daño es X y cuantificarlo y iniciar una demanda por un daño y por un monto X. Pero después también va a haber otra parte que va a decir que ese daño no es tal y que es otro, y si hubo un daño no vale eso. Y después, como última palabra, siempre hay un juez en donde cuantifica, teniendo en cuenta la circunstancia del caso, cuantifica el daño. Es por eso que es muy relativo y depende siempre, obviamente, del caso, de cuánto se vio afectado esa persona en ese derecho. Por eso hablar de un número específico sería muy inexacto, inapropiado. ¿Y esto se tiene que comprobar? ¿Los daños se comprueban? Sí. Es decir, una persona puede decir, esto me generó tal cosa. Ese tal cosa, ¿se tiene que llevar pruebas fehacientes de que ese daño realmente existió? Es como todo procedimiento, lo más importante en un procedimiento en donde se demanda algo es la prueba. Hay distintos tipos de pruebas, testigos, documentales, pericias informativas, lo que fuese, todo sirve para la prueba, pero obviamente lo que uno acusa haber sufrido, eso hay que comprobarlo y por medio de las pruebas. Generalmente lo más comunes son los testimonios o videos o pruebas, cualquier tipo de prueba siempre sirve. Bien. Los más fehacientes generalmente son los testimonios en donde verifican que esa persona sufrió o se realizó tal actividad que le realizó un daño a esa persona. Bien. Pero hay infinidades de pruebas, distintas pruebas para poder comprobar. Es lo más importante del procedimiento, me atrevo a decir, para comprobar el daño. Exacto. Porque si no quedaría en una mera acusación en donde dice que le ocurrió algo, pero el juez va a decir, bueno, si no hay manera de comprobarlo, no tengo la exactitud y la certeza para poder dictaminar. Exacto. Perfecto. ¿Algún tipo de consejo te ha pedido alguien en este último tiempo en lo que ha surgido estas encuestas de personas medidas sin su consentimiento? ¿Alguien se acercó? ¿Te ha pedido alguna referencia respecto a esto? No. De personas que se hayan visto afectadas, que sientan que se vieron afectadas por esa encuesta, no. Me enteré por las redes sociales que estaba esta encuesta, porque acá en adelante no lo vi. Pero bienvenido sea el que se sienta que a lo mejor cree que eso lo afectó o que se quiera asesorar un poco más, tanto amigo como cualquier abogado de confianza o que conozca, se puede asesorar. Generalmente lo ideal es que sí, que acudan a un abogado que le hagan por lo menos un primer asesoramiento, que lo sepa dirigir a qué oficina se puede dirigir o qué dirección o qué organismo, para no ir y perder tiempo quizás en algo que necesita quizás una reparación inmediata. Bien. Al menos para poder sentar un antecedente de que esto sucedió y que no debería repetirse. Sí, yo en el caso que te decía que busqué como para ver si había habido un caso similar, no encontré nada.
pues, siempre hay una primera vez y donde pues, se puede sentar antecedentes o puede ser un caso en donde sea de un nuevo estudio. No lo he encontrado quizás en jurisprudencia o en novedades o en noticias de portales, pero como te vuelvo a repetir, la protección a ese derecho está, hay una ley, la Constitución, y hay mecanismos para poder ejercer ese derecho y protegerlo. Así que quien se haya sentido afectado en ese derecho lo puede hacer. Muchas gracias. De nada. Desde el distrito de General Arenales les informó Marina Briller. Muchas gracias.